Bueno, Ichahua Ecachinta Madiu Kapun Huavi. Constitución Gai Hausim Huavi, ley Ompajinta. La constitución pues, del Estado panameño establece pues, los derechos de los pueblos indígenas pues, en lo que se refería a la educación bilingüe intercultural, pues nuestra propia cultura. Se creó la ley 88, pero por la insistencia de los pueblos indígenas. Pero resulta que después creado las leyes, se quedó paralizado 10 años esta ley, sin nada de ejecutar ni nada de trabajarlo, porque una ley creada y no reglamentada no da función. Evarivía, efectivamente hoy es un día muy especial, esperado desde hace muchos años. Ya prácticamente vamos a cumplir 14 años de la ley 88, del 22 de noviembre de 2010. Como Quimbo Guardavo, nunca era ni era con nor, deco, nebidi nunda nire, nan jengwanda nukon, jebidi nunda blida, jebidi nune hondro hokro yekote, nuna blide nekore ñogodavo, ngobere, con eso que nosotros nos criamos y eso es lo que traímos de principio de nuestra generación. Y por eso es más importante. Es la importancia más para nosotros como pueblos originarios, como indígenas, seguir con nuestra costumbre y tradición, cultura. La reglamentación no es nuevo. En su momento, en 2014, ya se hizo un intento y se hizo un borrador. No se cumplió, pero se hizo ese intento. Emida Cargua, Esobela, Anmar Sunmarket, Anmar Wabin Sunmarket y Viga Birigine de Anmar Sobe. Desde antes que nosotros viniéramos a la tierra, ya tuvimos la conversación, hemos captado el manifiesto de nuestros padres y madres a través de nuestra lengua materna. Lo que le vamos a presentar no es perfecto, se va a mejorar con la ayuda de ustedes. Tatlemo de Sira, Boras de Quotnocos, Etnoarega, Roy Lirberpan, Uotlingulo, si Wotling, si Enkimte, si Pakshariak Shara, Wunkong. El idioma nazo para nosotros es algo sagrado, importante, en que es una de las formas de poder comunicar, poder enseñar, poder construir y crear ideas. La demora en la aprobación de normas ha sido un freno para la implementación de la EIB durante el desarrollo del plan quinquenal, afectando el derecho de los niños y niñas a una educación en su lengua materna y cultura. Escucharon, no podemos demorar más esta reglamentación. No lo estoy diciendo yo, sino UNICEF. En su evaluación digo eso. Anse en iglesia sundo vivía el idioma no es más que la cosmovisión, la filosofía, la cultura, la esencia en sí de todos los pueblos. Nosotros también tenemos que concluir que esto no solamente quede aquí, sino que también se ha llevado para consulta en sus áreas para que definitivamente ya sea aprobado. Y tener a nuestra niñez y juventud que pronto serán profesionales, pero orgullosos siempre de ser indígenas y que nunca van a olvidar su lengua materna y su cultura. Muchísimas gracias.
Biribiri siboro saki. Iya estoy chomi. Samigo patkina siboro biribiri. Dios nos dejó a nosotros como indígenas Bribri, estamos identificados por un clan y somos parte de la madre tierra y semilla reconocida por Sibó, el dios de los indígenas. Esos grupos de clanes nos comunicamos por medio de la lengua, el Bribri. De la semilla, ahí tenemos nuestra forma de comunicarnos. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Meisy Acosta, soy parte de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y soy del pueblo Novi. Como objetivo de este taller, nosotros queremos presentarle la propuesta del Ministerio de Educación. Esto lo estamos haciendo en todos los territorios que estamos presentando la propuesta porque es una consulta. Nosotros vamos a hacer una lectura artículo por artículo, capítulo por capítulo. Y si ustedes tienen alguna duda en un artículo que no comprendan, nos levantan la mano y nos exponen entonces la consulta. Agradeciendo ante todo a este Señor poderoso que ha permitido una vez más estar aquí todos juntos en esta mañana bastante rica, calurosa. Para empezar, todos ustedes dentro de los documentos tienen el borrador reglamento, tienen la ley 88, tienen la agenda y también tienen la estructura de la reglamentación. Sabemos bien que estamos aquí en un lugar donde primeramente vamos a agradecerle a ese poderoso. Entonces, Daniel, a ver, te cedo esta oportunidad, por favor. Bien, vamos a invitarlo vamos a agradecer a Dios por la oportunidad. Agradezco a los caciques de las comarcas Madungandi, Huargandi, Tacacuñala por estar apoyando esta actividad. Vamos a estar aquí muy pendientes de escuchar su aporte y anotarlo, porque todo esto se va a llevar al próximo CONDIPI para la aprobación de los señores caciques y luego para la firma del decreto ejecutivo por el señor presidente de la República. O sea que prácticamente significa que en junio ya podemos tener esa reglamentación después de 13 años. Hemos esperado bastante, ¿no? Así que parece que por fin. Están revisando el tema de la ley 88 y es un tema importante, jóvenes, un tema de educación bilingüe, intercultural bilingüe. Como generaliza todo el tema de la ley 88, es primordial que vamos a aprender hoy, preguntar, saber qué quiere decir intercultural bilingüe, porque muchas veces la serranía no saben. Acá en la región donde vivimos, mucha información no lo sabemos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Mengerule Hulali, Shui, Nuaclegda de Ulita, Gerule, Llevo y Miné. Lo importante es las prácticas, las costumbres, las tradiciones, la lengua. Al no olvidar nuestro lenguaje, nosotros nos valoramos como personas que somos, nos identificamos. Aunque sabemos que lo estamos perdiendo porque nuestro pueblo es pequeño, estamos, como dicen mucho, en extinción. Este documento es la Ley 88 del 22 de noviembre del 2010.
La ley está vigente desde el momento en que se firmó, pero en ocasiones algunos artículos de algunas leyes, porque no todas se reglamentan, están muy generales y necesitan que sea más claro ese procedimiento de cómo se va a cumplir con lo que establece la ley. Reglamentar una ley no es más que tomar la ley y, como diría, como darla en pasos para saber de qué me habla. Ustedes saben pues que ustedes como pueblo indígena revisan toda esa normativa. Ley Mai Pesa 88. Sumay Nay. Mama Mistiguas Mama Nisa. Wedina Eguena. Yarbalani Moga. Y Garbale Tegunichi. Tegini Wene. Weyinina Nabri. Marusquat. Yarbamana. Pero Tegina Weyinina. Leyinina. Pisnavisa. Akala Sumay Nabri. Teko. Aga Gasogera. Oye a licenciado. We Nabri Weyimo. Casalete. Paisa. Imbakwa. Yo Nabri Pesa. En sí, la cosmovisión Bonan, para tú agarrar una planta, tú tienes que pedir a lo que es al espíritu de la planta, pero ese proceso se hace a través de la lengua para que tenga lo que es esa relación con la madre tierra. Dayira, territorio colectivo Adatamana, Alto Bayano, bienvenido a Alto Bayano, tierra colectiva en verano. Hoy vamos a tocar la validación de reglamento para poder exigir al Estado de decir, mira, necesitamos un educador en nuestros idiomas y que en un futuro la juventud que venga, la niñez que venga, pues no pueda perder su identidad cultural. Entonces hoy tenemos la segunda opción de que ustedes puedan observar cualquier punto en el artículo que haya, entonces usted puede opinar y puede decir, bueno, y eso va a quedar marcado de manera que se establezca con lo que ya se ha aportado y entonces se unifica para poder entonces ya culminar en esa consulta. Porque estamos levantando un documento en donde cada aporte que dan, si se toma en cuenta, se explica por qué se toma en cuenta, y si no se puede tomar en cuenta porque en realidad no cabe en esta reglamentación, se explica por qué no cabe, con qué reglamento choca, con qué ley choca, etc., para que no haya conflictos de competencia. La idea es que cuando se termine la reglamentación va a ser objeto de un decreto ejecutivo y el decreto ejecutivo no puede ni violar la Constitución ni chocar con ninguna ley. Ismue hawa kachirum no kana vie ma meu wahausi madi onano. El hablar el gunmeo para nosotros es importante. Somos Bonan. ¿Cómo podemos olvidar nuestra propia lengua que nuestro Dios nos dejó a cada uno? Cuando hablamos nuestra propia lengua nos da fuerza, nos da identidad. Porque ahí es donde se transmite todos los conocimientos culturales y ancestrales que tenemos de generación en generación. Capítulo 1. Disposiciones generales. ¿Qué quiere decir disposiciones generales? ¿Dónde enmarca este reglamento? ¿A qué se refiere? ¿De qué trata? Y la temática del glosario. El capítulo 2, lo que es el sistema de educación intercultural bilingüe. El capítulo 3, que tiene que ver con el alfabeto y las lenguas. En el capítulo 4 ya estamos hablando de una formación de educadores para esas áreas indígenas. En el capítulo 5 viene esa parte donde está el uso de vestidos tradicionales. En el capítulo 6 tenemos el tema de los traductores idóneos en lenguas indígenas
para luego quedarnos en el capítulo 7, que nos habla del Fondo Especial de Educación para los Pueblos Indígenas, y el capítulo 8, que nos habla de un currículum para educación intercultural bilingüe. Ya voy a dar cuenta que digo, ¿ah? Soy sogueras. Ay, aquí sí me dice. Ay, yo voy a mar cuál es pemar nesta inal. Ya tú te imaginas, cuando no es. Claro, acá, el punto de vista acá, tanto los hermanos de la Viñala, Guargan de ama preocupación en la escuela. En la regional, o sea, vamos a poner la palabra anexar. ¿Ya? La regional de Chepo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Mientras Manungandí no crea dirección regional de Manungandí, no va a funcionar. La Carta de Mado todo está bien, pero la dirección está en Chepo. Entonces, el artículo 12 del Ministerio de Educación tampoco, conjuntamente, no, juntamente, evocar que Congreso, pero más el 2 también, es una hueca, conjuntamente con el Congreso General, no solamente el Ministerio de Educación. Bueno, eliminar la autoridad territorial y con ¿Y el 12? el territorio. ¿Y el 12? Bueno, vamos a validar nada más. Kanen kareauru nang tajiem benang pendiara tajina wahama akupununda. Nama akupununda porque tajiem benang pendiara era necesario. Anteriormente solamente se hablaba el lenguaje en Berá. A medida que se fue evolucionando la población, la juventud aprendió a hablar más el español y ahora entonces ya no pueden manejar el idioma en Berá. Siendo en Berá, no conocemos nuestro lenguaje, nuestra idiosincrasia. Los idiomas indígenas maternos no pueden morir porque realmente cuando muere un idioma, prácticamente se muere una cultura. Educación intercultural bilingüe. Proceso educativo sistemático y científico, orientado a la formación integral del individuo, parte del conocimiento y estudio de la lengua, cultura materna. Persigue el fortalecimiento y la consolidación de la identidad cultural de los pueblos indígenas. 9. Lenguas. Es un sistema específico de signos, de sonidos e ideas del que vale un grupo de personas para comunicarse y es transmitida de generación en generación. Cuando llegan los colonos a Abya Yala, ya teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de ver el mundo. Pito do Guayma han mariarse no ni un en un sabor que sí. Desde la conquista, ya el mundo europeo hablan de la civilización, hablan de cristianización, hablan la integración, donde tenemos que integrar al mundo de ellos. La civilización influye mucho y también hace que nosotros como pueblo originario vayamos como desinteresando de lo nuestro. Ya los tiempos van cambiando y la mayoría de la juventud se van induciendo en el tema solamente occidental. También la religión, el tema educativo, en español. Primero es español. Buenos días maestra, buenos días maestro, profesor. Eso es. En vez de decir miga, pañón de cobre, podirga, maizores. Pero no, eso no hay. En la escuela te decían, tú eres nove, tú eres tal cosa.
te sentía discriminada, entonces nadie decía que yo soy nazo. Yo también tuve en primer grado y el maestro decía, habla español, y eso me quitó como que el mío no valía nada, pues. Los padres de nosotros nos enseñaron a hablar el bribri, pero otros padres no querían que los hijos estudiaran bribri, porque los hijos se enredaban, no hablaban bien el español después, decían ellos. Yo doy gracias también porque yo estudié, aprendí las dos cosas, el idioma y el bribri. Muchos años atrás los maestros no eran de aquí, de este pueblo, sino ya los maestros venían de Limón, de San José. Los niños jóvenes, todo lo que vivían en este territorio, hablaban bribri y no hablaban español. Entonces, obligatoriamente le dijeron que ellos tenían que aprender a hablar el español. Entonces ya había diferentes formas, lo latigueaban, lo tiraban con lápiz, lo tiraban con... Sufrieron mucho los ancestros y tenían que enseñarle a sus hijos a aprender el español. Así que el hogar, la escuela no nos está acompañando. Y luego también el peligro constante es que nosotros a veces pensamos que el idioma nuestro es inferior a los otros idiomas, y no es cierto. Los siwa, por mucho que usted sea profesional, con el latino hay un choque. Usted no puede opinar porque tú eres indio. Eso afecta mucho a que al indígena a no querer seguir practicando. Es algo muy triste, por decirlo muy triste, porque sería como olvidar nuestras raíces, olvidar quiénes somos y querer representar a otro que no somos. Es necesario entonces mantener nuestro idioma porque el idioma no es más que el nervio central del pensamiento del individuo o de la colectividad. Porque cada etnia tiene una cultura y una representación y que tiene que prevalecer no solamente en su pueblo, sino a nivel nacional, que pueda ser reconocido a través de una ley para que pueda ser validado a nivel nacional y que pueda ser utilizado en su momento apropiado. Bien, yo voy a comenzar la lectura con el capítulo 1. Disposiciones generales. Ustedes van a continuar conmigo viendo. Y cualquier aporte, levantan la mano, preguntan y con gusto le damos la palabra. Bien. El artículo 1 nos dice: este decreto ejecutivo tiene como objetivo general establecer los mecanismos necesarios para el reconocimiento de las lenguas y alfabetos de los pueblos indígenas, mediante la enseñanza y formación de los docentes y estudiantes que se encuentran en las comunidades indígenas, dentro y fuera de las comarcas, áreas anexas y tierras colectivas. Ok, dice el señor aquí, está de acuerdo, porque nuestros adultos también están perdiendo su lengua y que también hay que revitalizar también esa parte, ¿no? En 1959 en la escuela de Agua, primer grado, 59 Guinea, Tumbar. Soy de agua, en Madre Franciscana, en Maestra Maratá, a tiempo que. Tú le pones un caso que cada domingo ni cada y crece hace nada. Ando en máquina se la trae. Han ganado nota 2, 0 de por no asistir a la iglesia. 18. Artículo 18. La implementación de la lengua indígena se hará de forma paulatina, progresiva y paralelamente al español, desde la educación básica general, educación media académica, educación media profesional y técnica en la comarca, área anexa, tierra colectiva en la región educativa de alta densidad indígena. ¿Alguna pregunta?
sobre cómo se va a dictar la lengua. Que nosotros en la comarca hablamos Ove, son 3 regiones, Nedre, Yocribo y Codri. En la región Nedre, en alguna palabra se entiende la misma frase, pero en otra palabra ellos hablan diferente y nosotros acá hablamos diferente. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? La pregunta mía, porque allá dice dre para preguntar qué cosa es dres y acá nosotros decimos jare. Entonces son diferencias, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Es expandir el conocimiento. Yo puedo decir jare para preguntar. ¿Qué me dijo a mí? ¿Qué significaba jare? Para preguntar. Ajá. Y puedo decir ambos. Entonces, yo diría, en este caso no soy lingüista, yo diría, bueno, enriquezco el vocabulario con un elemento más, ¿no? Por esa razón, una de las cosas que se tomó en cuenta en esta reglamentación es los posibles cambios y correcciones que se le puedan hacer a la forma en que se está usando la lengua. Artículo 32. Las autoridades escolares, docentes, administrativos, podrás usar los vestidos tradicionales en los centros educativos oficiales particular del país. Geruay cree nuare, porque chacha vitalla, chabdada, chamunda ya. La ley 88 trata de rescatar idioma, costumbre, la práctica que se sigue reservando, y practicando y viviendo para ser propios maestros. Pues gracias a Dios por la lucha de otros compañeros, en este caso por los 9, se creó una mesa, un plan de trabajo y pues hubo un préstamo, pues ahora nos da esa facilidad de que se reglamentara nuestra ley 88 para ejecutar y trabajar dentro de nuestro territorio. ¿Todos firmaron la lista de asistencia? ¿Ya firmaron? Sí. ¿Te firmó? ¿Firmaron? Acá. Están comprometidos con la educación. Y dan fe de la consulta realizada. Entonces es importante, el que ideó esa ley, para mí pensó bien para los pueblos originarios aquí en Panamá. La ley 88 profundiza directamente a la lengua materna y la cultura y costumbre dentro de cada comarca, dentro de cada territorio. De verdad, cada consulta que ustedes hacen nos las hacen llegar. Y nosotros le contestamos y le decimos por dónde va el proceso. La consulta técnica no es que nosotros queremos una revisión. Amar es mi idea, me obelonai. Amar son el día ley 88. Hoy hicimos una presentación a los señores caciques sobre los ajustes que hemos hecho de la visita a cada territorio. Pero también entiendo a mis autoridades que requieren un poco más de consulta, sobre todo en algunos puntos ya más específicos, ¿no? Nos informan que el almuerzo es cruzando aquí mismo en el pasillo, el Salón Cristal. Tenemos que tener más tiempo para poder implementar las consultas de la manera correcta, efectiva, plena, y que nuestras personas, nuestros indígenas también puedan participar desde su filosofía ancestral. En esta mesa vamos a crear un punto de equilibrio. Uno es que el decreto ejecutivo 975 establece requisitos, procedimientos para el reconocimiento del traductor y también los examinadores. Es lo que dice el 975. Pero escuchándolo a ustedes dicen, bueno, el 975 no recoge ampliamente la formación y los procedimientos y los requisitos para los traductores indígenas. La ley, cuando se crea la ley original de 40, no habla nada, no reconoce nada de lengua indígena, hablan de los dialectos. Esta parte del artículo 29, cuando nosotros decíamos que preferiblemente indígenas, más que nada por el beneficio, ¿verdad?, que vayan a tener los docentes, es que resulta ser que cuando hay beneficios dentro de nuestros pueblos indígenas,
entonces todos quieren ser indígenas. Creemos un vínculo que nos permita a nosotros establecer otros requisitos, otros parámetros para poder entonces homologar un criterio de formación lingüística que contiene los procesos gramaticales, ortográficos y de coherencia en la formación de los traductores. Poner un elemento que le da reconocimiento, que haga más con el decreto general. Es un decreto especial de educación y de la lengua. De una manera u otra es buscar el mecanismo correcto donde la participación conjunta, como dicen las leyes, toda la autoridad de organismos nacionales e internacionales coordinadas con las autoridades tradicionales siempre. Y ya de por sí, sin ningún decreto, hay cultura de semana indígena en las escuelas. El mes. Entonces, por lo menos, resaltar eso. Va a depender de nuestra misma dinámica, de cómo nos manejamos en los centros educativos, es que también nos tomemos un mes también para resaltar nuestra cultura de nuestro pueblo indígena. Todo va a depender. Escuchaba en la noticia ayer, decían los compañeros afro, dice, a nosotros nos dieron un día y nos agarramos el brazo. O sea, ¿qué significa? Que también nosotros podemos agarrarnos el brazo también, ¿no? Estamos de acuerdo, la palabra que las autoridades lo dijeron bien. Y qué bonito que venga de EBI resaltarse eso. EBI no solamente es lengua, no es solamente escritura. No. Gracias a la EBI se está resaltando otros valores culturales nuestros. El intérprete o traductor que asista a una persona de origen indígena deberá poseer el reconocimiento en el idioma y la lengua indígena por parte del Ministerio de Educación y el idioma español con el fin de facilitar la comunicación. Por el Ministerio de Educación y las autoridades tradicionales. En San Luis, pero Ichira, Chihan, sonido que de Ichira, bebe. Yo tengo que certificarle, pero va a faltar. Territorio, Congreso, por eso se llama, tienen una autonomía. Tenemos que tener respeto dentro de esa posición, ¿cierto? El intérprete o traductor que asista a una persona de origen indígena, ¿por qué de origen indígena? Podemos decir a una persona indígena. Y no de origen. No de origen. Ese de origen hay que eliminarlo. Ya. Dale. Dale. Para nosotros como ministerio y como país, este es un gran logro, que sabemos que va a ir dirigido a mejorar la comunicación y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Es fundamental para poder hacer los reclamos, exigir al Estado, que es mi derecho como pueblo indígena, con una identidad. Es el derecho que tenemos nosotros, como cualquier ciudadano del mundo, de hablar su propia lengua, de escribir en su propio idioma. Ese es nuestro derecho, ese es más bien una reivindicación que está teniendo el gobierno con nosotros los pueblos originarios. Así que este trabajo que estamos haciendo sobre la reglamentación será un legado para nuestra futura generación. Yo soy el más agradecido, o sea, yo no podía ir como director nacional sin haber dejado algo ahí para lo que vienen después. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy hay que ponerlo a caminar para que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad perteneciente a su cultura. Porque mira, esto que estamos haciendo es el arma, porque el que viene, lo que viene después, tienen que cumplir con eso. Y ustedes lo van a exigir. Listo, gracias. Ili teira manada da yikaka pipi de panita porque manada nan outata hoy se ha hecho una historia más de prevalecer nuestro idioma o lengua para así tener ese valor único que le corresponde como una cultura representativa del Estado panameño. Madio onem no ya Chile Wausim, chi reglamentación allá AIPA. Ya tenemos una esperanza, tenemos la ley, tenemos la reglamentación. Ahora queda de nosotros como pueblos indígenas hacer los curriculares, español, matemáticas, ciencias sociales, en su propia lengua. La matemática, por ejemplo, cómo contar, porque el pueblo cuna es rico en la expresión del conteo. Queremos que se documente, se digitalice, se pueda preparar material didáctico. Que nuestros docentes estén mejor capacitados para cuando tengan que llegar a las áreas,
que los niños puedan recibir textos en sus lenguas madres y que nuestros niños no sientan ese impacto de una lengua distinta. El sistema se está amoldando a la realidad de nuestros pueblos indígenas. Se nombren los docentes y profesores indígenas en los territorios nuestros. Y que los docentes que lleguen a estos colegios puedan tener un mejor nivel de comunicación, no solo con los niños, sino con las mismas comunidades. Ahora pues nos permite pues ya de que los educadores pueden dar clases en sus propias lenguas, en diferentes escuelas o sus propias comunidades. Para mí el reto es muy grande. Como pueblo, primero es trabajar con el pueblo, segundo es trabajar con las autoridades tradicionales, que deben velar por el interés, por el bienestar de la educación de la futura generación. Y tercero es también el gobierno, que dé seguimiento a los proyectos que ya están elaborados. Así que luchamos para que futuro que sigan aplicando en nuestras aulas de clase todo lo nuestro a través de nuestra lengua. Que mi pueblo se identifique, que domine su lengua, su lenguaje, que puedan expresarse libremente, sin temor, sin vergüenza. Es mi esperanza que quisiera lograr. Y que también se valoren, que valoren su cultura, que valoren su lenguaje y que no la dejen perder.